Va, pues. Entonces iniciamos. Sí, listas. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, te agradecemos permitirnos reunirnos el día de hoy. Queremos pedirte que te hagas presente en esta reunión, que nos ilumines, nos conduzcas de tu mano siempre hacia la verdad, como tú lo prometiste a tu iglesia. Ayúdanos a poder meditar tu palabra, reflexionar, poder aprenderla y en algún momento comunicarla, pero también vivirla. Ayúdanos a ser imagen tuya, ser ejemplo para los demás, que puedan las demás personas encontrarte a ti a través de nosotros. Todo esto te lo pedimos con todo nuestro corazón. Amén. Amén. En nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, bueno. La vez pasada habíamos platicado, esas fueron las últimas diapositivas que les mostré. Es que está conectada con la otra objeción. Bueno, es una ampliación. Solamente vamos a recordar una de las principales razones por las cuales tal vez nuestros hermanos separados les cuesta tanto creer en la comunión de los santos es por el tema de, ya ven que el protestante es muy insistente en separar a Dios de los hombres o a los hombres de Dios. Tienen eh, dogmatizado el solo Cristo, el solo es la gloria de Dios que, o sea, mal entendido esto, ya lo vimos la vez pasada, que la gloria de Dios también es compartida con los hombres. Y la misma escritura, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, un montón de versículos hay donde se habla de la gloria de los hombres, ¿no? Y incluso el mismo Dios dice que, ¿no? Que aprueba la gloria de ciertos hombres. Entonces, fruto de eso o consecuencia de que tú estés dogmatizado a que los hombres no les tocan, solamente a Dios es la atención, entonces vas a estar tentado a creer que incluso aún aunque la gente muera en gracia de Dios y esté en presencia de Dios, están como que hechos a un lado, ¿no? Y solamente a Dios se le da la atención, ¿no? Sin embargo, Dios siempre demostró mucha atención hacia los hombres, hacia sus criaturas, ¿no? Es a lo que me refiero. Especialmente el género humano, que es como el consentido dentro de la creación. Es el único ser creado en el cual la escritura nos dice fue hecho a su semejanza. Entonces vimos algunos versículos que nos ponen a reflexionar eh, esta cuestión. O sea, hasta qué punto uno debe separar, ¿no? A los hombres de Dios. Eh, y aquí vemos versículos que pareciera que nos unen a Dios, ¿no? Es decir, ya habíamos visto la unidad de la iglesia, a Cristo que es nuestra cabeza, y vamos a ver que en esta enseñanza casi siempre lo protestante va a terminar concluyendo, por fruto de estos dogmas que ellos traen, de que la cabeza hay que estar separada del cuerpo, ¿no? O sea, no pueden estar unidos. O no sé cómo entienden esa unión ellos, que para nosotros es súper estrecha, ¿no? Entonces, para ellos no tanto, porque eso implicaría apoyarte de la iglesia que ellos siempre van a rechazar, por eso son protestantes. Por ejemplo, el apóstol Pedro aquí en 2 de Pedro nos vimos, ¿no? Que dice que nosotros vamos a llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Y son palabras fuertes porque más allá de la unidad que habla Cristo, la unidad que hablan los apóstoles, puede ser que puede ser una unidad ficticia para algunos protestantes. Bueno, es que es un decir para que todos obedezcamos. Pero cuando ya dicen la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, y habla de esta unidad, Pedro, que seamos partícipes de esa naturaleza, bueno, yo creo que vale la pena preguntarse, o sea, ¿hasta qué punto, no? O sea, si voy a participar en su naturaleza divina, ¿significa que va a compartir sus atributos Dios conmigo? Puede ser, ¿no? Ahorita vamos a ver que, que todo apunta a esto. ¿Por qué? Porque el protestante va a decir que el santo no tiene atributos, ¿no? De omnipresencia, omnipotencia y otras cosas, entonces no es imposible que un santo pueda oír la oración de tantísima gente a la vez. O sea, el protestante como que piensa que los santos allá en el cielo con Dios están viviendo el mismo tiempo que acá nosotros, ¿no? O sea, como que están todavía sujetos al tiempo. Pues no, o sea, ya no son seres materiales. Nosotros sí. Por eso el tiempo nos afecta, crecemos, nos envejecemos, nos morimos. Entonces el espacio también nos afecta. Nosotros ocupamos un espacio. Yo no puedo, yo soy un ser material, yo no puedo estar, aunque yo quiera, ni siquiera aquí en mi habitación en donde estoy ahorita y en el baño al mismo tiempo, ¿no? Sin embargo, eso no es un impedimento para un ser, para un ser que es, o sea, divino, o un ser adherido a Dios. Entonces,
se menciona que van a ser partícipes de la naturaleza divina. También vimos que era una enseñanza semejante a la de Juan, en la primera carta de Juan, el capítulo 3 en el verso 2 donde dice que aún no se ha manifestado lo que seremos, ¿no? Está hablando por los vivos, pero algún día dice, ¿no? O sea, bueno, después dice, eh, sabemos que cuando Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él. Otra vez esa enseñanza de que ser semejantes a Dios, dice, porque le veremos tal cual es. Entonces lo subrayo aquí en verde porque se parece mucho a la enseñanza que ya les había dicho la vez pasada, la puse aquí para acomodarla de una mejor manera, en 2 Corintios 3:18, que la misma enseñanza de Pablo, ¿no? Cuando dice mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, seremos, aquí lo que San Pablo quiere decir es que el reflejo de Dios va a ser, ahí nos vamos a ver nosotros, ¿no? Como dice mirando a cara descubierta. Es decir, se sobreentiende que este evento de cuando tú ves cara a cara a Dios es cuando ya mueres, ¿no? Porque nadie ha visto a Dios jamás. Es lo que los mismos apóstoles enseñan. Pero en algún punto sí lo vas a ver, si mueres en gracia de Dios, si hiciste las cosas bien, si te portaste bien, o sea, ese es como tu premio, ¿no? De llegar en presencia de Dios. Entonces aquí dice que veremos, ¿qué es lo que veremos cuando veamos a Dios cara a cara? ¿No? Dice que veremos al Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, o sea, es la misma imagen de Dios la que yo voy a ver y la misma gloria la que voy a compartir. Y aquí en la primera carta a Corintios también dice algo semejante. Que yo les decía la vez pasada que lo compara con una analogía de un niño. Dice que ahorita está comparando que ahorita somos niños, pero va a haber un punto en el cual, así como un niño conoce poco, sabe poco, pero va a haber un punto en el que seas adulto, ¿no? Y aquí se sobreentiende que es cuando pases a la otra vida, vas a conocer todos los misterios. Acuérdense que un protestante a veces tiene muy arraigado esto que yo les decía la vez pasada, es que yo creo lo que veo y solo creo lo que yo entiendo, ¿no? Si no entiendo la Trinidad, no creo en la Trinidad, creo en la unicidad, ¿no? Si yo no creo en la transubstanciación, entonces no existe la transubstanciación, ¿no? Entonces, esa es la misma lógica de un ateo. Un ateo que te va a decir, yo no creo en la resurrección. ¿Cuándo has visto que un muerto vuelva a la vida? Entonces, como yo no la creo o no entiendo la resurrección, entonces yo no creo en Cristo, o al menos en el Dios que me muestra, ¿no? Como yo nunca he visto a Dios, no creo en Dios. O sea, es una, como les dijera, sí, es una manera en la cual, digo, es como filosófica, en la cual el protestante entra, ¿no? En ese campo como del ateísmo, y así es como cataloga al catolicismo, cosa que es errónea, porque se supone que ellos son cristianos, ¿no? Ellos no entienden la resurrección, estoy seguro que nadie científicamente la puede explicar, sin embargo, ellos creen en la resurrección. ¿Qué les quiero decir con esto? Nuestra fe también tiene misterios, también tiene cosas que son difíciles de creer y no te las puedes, yo creo que es casi, al menos en este plano terrenal, es imposible probarlos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Por qué cosa optamos? Pues tenemos fe. Yo la transubstanciación, a lo mejor puedo decirte, ¿no? Que hay evidencias de que Cristo está en la Eucaristía, en el sentido de que Cristo lo dijo, los apóstoles lo enseñaron. El cómo es que Jesús está en la Eucaristía, eso sí no lo sé, nadie lo sabe. Pero sin embargo sí lo dijo, y si lo dice lo creemos, porque Él es Dios. Lo creemos no porque sepamos explicarlo, sino porque sabemos de quién vienen esas palabras, vienen del Hijo de Dios y de sus apóstoles, ¿no? Entonces, de la misma manera que el protestante cree en la resurrección porque viene de la Biblia, porque viene de los apóstoles, bueno, entonces estas enseñanzas también vienen de los apóstoles. Dicen que cuando veamos cara a cara, que en parte conocemos, dice San Pablo, pero voy a conocer como fui conocido, que es al final lo que dice, ¿no? Entonces, ¿cómo me conoció Dios? Mientras yo vivía. Bueno, de esa manera en la que fui conocido, yo voy a conocer como fui conocido, ¿no? Entonces, no voy a seguir siendo el mismo, no voy a seguir teniendo el mismo conocimientos. Cuando esté ahí, a lo mejor ahí arriba con Dios, ya entenderé la resurrección, ya entenderé la transuciación, ya entenderé por qué tres personas se hacen uno en Dios y muchos otros misterios que existen, ¿no? En nuestra fe. Entonces, es algo que debemos meditar. Ahora bien, puede ser que con estos versículos no sea suficiente. Bueno, de todas maneras, yo sé que para algunos protestantes nunca es suficiente, ¿no? O sea, ningún versículo, ninguna evidencia. Para ellos lo importante es que no te hagas católico, ¿no? Entonces, sin embargo, puede ser que alguien razonablemente diga, bueno, esto sí es cierto, parece apuntar a lo que tú dices, pero aún así no existe un ejemplo o no existe la palabra omnipotencia, ¿no? O sea, nunca ningún apóstol le enseñó que, pues alguien después de muerto, pues ya compartiendo la naturaleza divina, eso implica forzosamente que ya pueda ser omnipotente, omnipresente. Entonces, digo, vuelvo a poner una analogía. No debemos entender que solo porque alguien muere en gracia de Dios, eh, automáticamente ya se hace como un semidios, ¿no? O sea, en el sentido, como les dijera, que
O sea, lo que voy es que es algo que Dios comparte, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, que supongamos, si yo soy, si yo soy un mecánico, pero no tengo un taller mecánico, puedo pedir prestada herramienta, el espacio para arreglar un auto. Eh, en ese sentido, ¿qué con esto? Eh, que yo atendía la ayuda de alguien para lograr un objetivo, en este caso reparar un auto. Bueno, los santos van a hacer lo mismo. Por sí solos, ellos no son omnipresentes y omniscientes, pero acuden a alguien que sí lo es. Están unidos a alguien que sí lo es, Dios. Entonces, Dios, por ayuda, digamos que por virtud de Dios, ellos pueden con eso. Noten que digo pueden, ¿no? Bajo la voluntad de Dios, y Dios les da la accesibilidad, ¿no? O sea, ellos tienen acceso a la omnipotencia de Dios, tienen acceso a la omnipresencia, ¿por qué no la tendrían? De la misma manera, ¿no? Que yo pueda acceder a la herramienta de alguien para reparar un auto. Entonces, puede ser, ¿no? Que, bueno, esto es importante entenderlo, porque el protestante como que no entiende eso, o sea, él va a separar al santo de Dios, siempre va a hacer esa insistencia, ¿no? Como que el santo no tiene acceso a eso, a pesar de que San Pablo dice, ¿no? Allá en 2 Timoteo 12, reinaremos con él, dice. Y siempre habla en plural San Pablo, ¿no? Cuando se trata de Dios y los difuntos, o al menos los que mueren en gracia de Dios. Entonces, eso es lo que uno, esas utilidades en las que uno debe poner atención. Entonces, va a haber siempre esta insistencia de que digan que los muertos no pueden estar al tanto de lo que ocurre en la tierra, porque a lo mejor pues, estos versículos no dice la palabra omnipotencia. Acuérdense que ellos dicen, si no lo veo, no lo creo, ¿no? O sea, si no está la palabra omnipotencia, no creo en la omnipotencia de los santos, ¿no? Y puede haber cierta obstinación, ¿no? De eso. Sin embargo, suena muy bonito eso de decir, bueno, la gloria es para Dios y todo para Dios, y Dios es el único que lo puede todo, el único que lo sabe todo, y así, ¿no? Decir todo eso. La verdad es que suena bonito, nada más que vamos a ir a la práctica, a los hechos, a los ejemplos. El católico se va a apoyar, aparte de estos versículos que les dije, en ejemplos. Les voy a mostrar gente que murió y tenía acceso a un conocimiento que, de acuerdo a los protestantes, no deberían tener acceso, porque solo Dios lo sabe, ¿no? Y vamos a ver ahorita ejemplos de ese tipo. Por ejemplo, si recuerdan, o no sé si ya han llegado a leer, cuando muere Samuel, el profeta, y recuerdan que Saúl tuvo un evento con una divina y con un medium era. Bueno, ahí dice que es adivino, ¿no? Casi lo mismo. Y esta persona tiene acceso a Samuel muerto y ven que Samuel es el que unge a David. Entonces, como Samuel ya murió, David, perdón, Saúl necesita o pues pretende tener contacto con el alma de Samuel. Y sí lo logra, ¿no? Busca a una persona que se dedica a la adivinación. Y aquí es donde está el evento que les digo. Es bíblico, está en la escritura y estamos hablando de un muerto que la escritura me dice que sí era Samuel y habla con un vivo. Vamos a ver si los muertos de verdad nada saben, ¿no? Para empezar, desde aquí ya va botada para el suelo esa doctrina de que están durmiendo, ¿no? Dicen los testigos de Jehová es que entraron a una dormición y solamente van a despertar de ese sueño cuando sea la resurrección de los muertos. Y aquí vemos que Samuel anda al parecer al pendiente de lo que pasa con Saúl y no solo eso, que también tiene conocimiento futuro de lo que le va a pasar a Saúl. Entonces díganme, ¿quién conoce el futuro? Pues yo creo que solo Dios, ¿no? Ni siquiera el demonio. Solo Dios conoce el futuro. Entonces, ¿cómo Samuel conocía el futuro? Es la pregunta que hay que hacer, ¿no? Ah, pues porque tiene acceso a Dios, ¿no? Muy probablemente. O sea, sea por eso, no por el poder de Samuel, sino porque tiene acceso a una comunicación con Dios en el más allá. Eso es lo que vamos a decir de los santos, que tienen una comunicación o un acceso que nosotros no tenemos, pero ellos sí porque están más cerca a Dios. Por ejemplo, miren, aquí voy a comenzar leyéndoles. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y la habían sepultado en Ramá, su ciudad. Dice, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Ven que los había corrido. En el verso 7 dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Entonces Samuel, aún sabiendo, perdón, Saúl aún sabiendo que esto era pecado, pero pues a él le urgía porque estaba en decadencia su reinado y le urgía tener contacto con Samuel. Dice, y se disfrazó Saúl, o sea, obviamente para que no lo reconozcan, ¿no? Y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Dice, la mujer entonces les dijo, ¿a quién te haré venir? Y respondió, hazme venir a Samuel. Entonces le pide Saúl a esta divina,
que pues te ponga en contacto con el espíritu el alma de Samuel. Y Samuel, pues es un hombre de Dios, ¿no? O sea, fue un hombre de Dios. No vamos a pensar que Samuel estaba en el infierno, muy probablemente, pues era un profeta, una persona que, un santo de Dios, entonces va a estar en presencia de Dios, ¿no? Dice, y vino la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo. Entonces fíjense que sí tiene un contacto con Samuel, la escritura me lo está diciendo. ¿Por qué se los digo? Porque a veces cuando ponemos este ejemplo, eh, algunos protestantes dicen, no, es que, por ejemplo, los adventistas dicen, es que aquí estaba hablando con un demonio, pero no, la escritura me dice que es Samuel, no me dice que es un demonio, dice que habló con Samuel. O sea, con tal de evadir el tema de que los muertos, porque como ellos sostienen que los muertos están en dormición, ¿no? Pues aquí se viene para abajo eso, porque ahí Samuel anda al pendiente y de hecho acude con la divina. Entonces, es algo que me respalda, ¿no? La escritura en sostener. Y contesta esto, ¿no? Eh, ¿Por qué me has engañado? Dice, pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, dice, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Entonces ya aquí pasa, ¿no? Que Saúl reconoce que ese debe ser Samuel. Dice, Saúl entonces entendió que era Samuel y humillado el rostro a tierra hizo gran reverencia. Otras Biblias dicen, ¿no? Que se postró en tierra. Entonces, aquí que un protestante me diga por qué Saúl se pone de rodillas frente a lo que es un muerto, ¿no? Porque según ellos, nunca te debes poner de rodillas a alguien que ya murió, ¿no? Porque eso es idolatría. Bueno, pues aquí Samuel está muerto y reconoce que es Samuel y qué es lo primero que hace Saúl, ¿no? Hace una reverencia, es decir, le tiene un respeto, una honra, un homenaje. Y no es Dios, ¿eh? Samuel no es Dios, es un hombre, o al menos es el alma de un hombre. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado a hacerme venir? Ah, entonces si es Saúl, la escritura me está diciendo que, perdón, que si es Samuel, que si es el profeta. Dice, y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueño. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces fíjense que con tal, ¿no? De rescatar su reinado, Saúl, pues acude a consultar a los difuntos, ¿no? De esa manera. Entonces, de esta manera en la que lo está haciendo sí es un pecado, porque está queriendo remediar su situación en el sentido, está accediendo, ¿no? O sea, en lugar de acudir a Dios, accede a Samuel y está tratando de que Samuel le dé información, pues preternatural, ¿no? Cosa que hacen los espiritistas, para conocer lo que debe hacer y su futuro, ¿no? Entonces dice Samuel, dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Dice, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Entonces fíjense la situación de Saúl. Dice, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. ¿Qué es lo que pasó? ¿Se acuerdan? Porque había desobedecido a Saúl. Entonces David ahora era el nuevo ungido, en el cual reposaba el Espíritu de Dios. Y ahora dice el verso 18, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana, entonces, o sea, fíjense, ahora le está hablando lo que le va a ocurrir en el futuro a Saúl. Y Samuel, ¿cómo lo sabe? No que él no sabe nada y los muertos nada saben, están apartados, no conocen nada de los vivos, no conoce, o sea, no saben nada, solo Dios sabe eso, ¿no? Pues bueno, aquí hay un muerto que sabe lo que le va a pasar en el futuro a Saúl. Mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, le está diciendo Samuel a Saúl. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. O sea que Samuel sabe exactamente cuándo se va a morir Saúl. Y no es Dios Samuel, ¿no? Entonces significa que algo comparte Samuel con Dios, por lo cual tiene acceso a esa omnisciencia de Dios, o ese conocimiento. Y Samuel está al tanto de lo que le pasa ahorita a Saúl y lo que le va a pasar al día siguiente. Entonces esa doctrina de que solo Dios, solo Cristo, y bueno, pues aquí la Biblia pues me haría dudar del protestantismo, ¿no? De por qué esos tienen eso de que pues los santos nada saben y no tienen ese acceso. Entonces dice, así murió Saúl. Bueno, esto ya lo narra el libro de las crónicas. Que si recuerdan, cuando vimos el tema de los pactos, les dije que las crónicas son muchos eventos que ya se narran en los libros de Reyes,
Y, y aquí repite, ¿no? Esa historia dice, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. O sea, dense cuenta que aquí esta persona, el escritor sagrado, dice que eso también es un pecado, es una falta en el modo en el cual lo hizo Saúl, y no consultó a Jehová. Ahí se dan cuenta la diferencia. Consultó a una divina para resolver su situación, sus problemas, y esto también, la verdad es que también uno tiene que ser honesto, hay católicos que sí desvían la comunión de los santos a eso, a acudir a los santos como si los santos fueran por sí solos, ¿no? Remediadores de cualquier situación y se olvidan de Dios. Entonces, no es malo acudir a los santos siempre y cuando tú sepas y seas consciente cuál es la fuente del poder. O sea, de ese poder es Dios. Y el santo solamente va a ser tu instrumento, tu hermano en la fe que te va a acompañar en tu oración y va a orar también por ti. Nada más. Entonces, Saúl, digamos que se brincó las trancas, ¿no? Del mandato de pues, no consultar a muertos para que Samuel le remedie su situación. Entonces dice, y no consultó a Jehová. Entonces, en ese sentido es, por esta causa, dice, lo mató y traspasó el reino de David, hijo de Isaí. Ahí lo aclara, ¿no? Entonces, el Eclesiástico, que es un libro que los protestantes no tienen, en el capítulo 46, también menciona esta parte, hace un comentario ahí. El escritor dice, aún después de su muerte fue consultado y anunció al rey lo que iba a sucederle. Está hablando de Samuel. Samuel fue consultado. Desde la tumba alzó su voz de profeta. ¿Quién? Samuel. Fíjense que no importa que se haya muerto, siguió alzando su voz de profeta Samuel. Y les pongo estas evidencias porque para que vean que sí era Samuel, ¿no? Y porque les allá afuera les van a decir, no, no era Samuel, era un demonio, porque los demonios solamente participan con los adivinos y pues no, la escritura me dice que sí era el profeta, porque también esa es una cosa que pueden decir, ¿no? Entonces, viene, viene pues a nosotros esta pregunta, atendiendo este ejemplo del Antiguo Testamento, y vamos a ver ahora en el Nuevo. Es interesante que en el Evangelio de Lucas, Jesús da una enseñanza y habla de la oveja perdida y de la moneda esta, ¿no? Perdida, que cuando se recupera, las pone de ejemplo de que es como cuando un pecador vuelve al rebaño. Dice, al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. Entonces, en este versículo es interesante porque Jesús pudo haber dicho, habrá más gozo de parte de Dios. ¿Por qué dice que el cielo se regocija? No será porque desde arriba es una nube de testigos que está al tanto de lo que ocurre abajo. Es decir, no solamente Dios se entera de lo que ocurre en la tierra, sino también los santos, los que están unidos a Él. Por eso hay un gozo en el cielo, no nada más en Dios, en todos. Eso significa que cuando yo hablo aquí desde la tierra y lo que me pasa en la tierra, muy posiblemente, de acuerdo a esta evidencia, es porque también la gente que está con Dios, los almas, pueden estar al tanto de nosotros. Entonces, un converso, cuando una persona se convierte a Cristo, pues todos ellos se gozan porque están al tanto de lo que ocurre en la tierra, ¿no? Entonces, por eso dice, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y también se mencionan unos versículos más adelante, cuando pone el ejemplo de la moneda, ¿no? Ese fue el ejemplo de la oveja, cuando pone el ejemplo de la moneda, también dice una frase muy semejante, que cuando se encuentra esa moneda, ¿no? Dice, cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado el dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces el gozo, dense cuenta ahí cómo también desde ahí Jesús habla del cielo como una unidad. Es decir, no es Dios y aparte los santos. O sea, están todos juntos y todos son felices ahí en el cielo por todos los que se van convirtiendo aquí abajo, en la tierra, todos los que regresan. Entonces, si andan al pendiente, ¿no? Si andan este, de lo que ocurre aquí, en la tierra. Y este que es uno de los más, para mí, de los más contundentes, es una visión que tiene Juan del cielo, ahí en el libro del Apocalipsis. Menciona, dice, cuando abrió el quinto sello, o sea, Juan está viendo algo que está pasando en el cielo, y él ve un templo, si se acuerdan. Dice, viva bajo el altar había un altar, ¿no? Y ven que ahí ve el cordero y ve velas, un montón de cosas, rollos, sellos que se abren, dice, las almas de los que habían sido muertos. Y lo subrayo porque para que vean que están muertos. O sea, Juan no está viendo a vivos. Entonces el protestante dice que los muertos pues no están al tanto de lo que ocurre aquí y no tienen ni acceso ni cómo saber lo que está pasando en la tierra y mucho menos
si yo hago oración, pues ellos no la escuchan porque no pueden atender todas las cosas a la vez, al mismo tiempo, ¿no? O sea, el protestante sigue pensando que están limitados en espacio y tiempo allá arriba. Y desde acá, bueno, digo, desde antes, imagínate aquí, si aquí dice que habrá por un converso, por una oveja que regresa, hay gozo en el cielo. Ahora imagínense que se convierte en 100 o 1000 o 1 Entonces, de acuerdo a la lógica protestante, o sea, pues como no están, no pueden atender una cosa a la vez porque están limitados, entonces yo creo que se gozan de algunos, pero de otros no se gozan, ¿no? De otros no están contentos, porque como no pueden atender a todos al mismo tiempo, nada más se alegran de algunos y de otros no. O sea, eso sería ilógico, sería ridículo, ¿no? O sea, obviamente Jesús se está refiriendo a que cada converso es alegría en el cielo por todos. O sea, están al tanto de todos los conversos. Entonces acá, miren, volviendo al Apocalipsis, dice, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Fíjense cómo aquí está dando Juan enseñanza de que todos los que mueren por la palabra de Dios y dando testimonio de Dios, todos van al cielo. Entonces dice que él vio a las almas de esos muertos. Dice, y clamaba a gran voz. Ah, o sea que no están mudos, ¿no? Porque el protestante, como, no sé por qué piensa como que están mudos o como que no tienen comunicación con Dios o como que se hicieron egoístas y ya dejaron de orar por los vivos, ¿no? Entonces, aquí dice que sí clamaban a gran voz diciendo, a quién le hablan? ¿Hasta cuándo, Señor? Ah, le hablan a Dios, o sea que sí tienen una comunicación con Dios. Sí le pueden decir cosas a Dios, aunque ya están muertos. Y número uno, aquí estás viendo que no están dormidos, están más vivos que nosotros, pueden hablarle a Dios. Y otra cosa es que están al tanto de lo que ocurre en la tierra. ¿Por qué? Por lo que aquí ellos están clamando. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas? Dice, y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. O sea, ellos están reclamando justicia a Dios. Ellos, ¿cómo saben que la justicia todavía no ha ocurrido en la tierra? ¿No será porque están al pendiente de lo que pasa en la tierra y como ellos ven que no hay justicia, le reclaman a Dios? ¿Hasta cuándo va a venir la justicia? Porque nosotros vemos en la tierra que no hay justicia. Ah, significa que están al tanto de lo que ocurre en la tierra, ¿no? Y en el mismo libro de Apocalipsis van a ver también que esas oraciones suben al cielo como incienso, ¿no? Que es lo que ve Juan. Las oraciones de los santos, según San Pablo, los santos son todos los miembros de la iglesia. Entonces, de todos, vivos y también los que están ahí, porque si ya pueden tener un contacto y aquí se ve evidenciado que pueden hablar con Dios, ¿ustedes creen que estas personas que le están pidiendo esto a Dios justicia por los que mueren en la tierra no se acuerdan de sus familiares y no le piden a Dios por sus familiares? A menos que hayan dejado de amar de repente, ¿no? Pero uno sabe que cuando estás en presencia de Dios amas más, mucho más que aquí en la tierra. Ya llegaste a una plenitud. Por eso, ¿no? La carta de Hebreos dice eso, los espíritus de los justos hechos perfectos. Es decir, alcanzaron una perfección por la cual aman más y se puede sobreentender que un acto de amor como es la oración, lo deben de hacer, ¿no? Por más estas personas tienen hijos, tienen familia que sigue en la tierra. Entonces es súper lógico que si ya ves esto, bueno, si aman más, también le piden por las personas en la tierra. Entonces dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, miren, aquí, aunque digo, para mí aquí ya es como la evidencia es muy clara de que muchas cosas, que no están durmiendo, que sí tienen un contacto con Dios, que sí hablan, que sí están al pendiente de lo que pasa en la tierra y que aman más, por eso piden justicia. Entonces, aún así no va a faltar el protestante que diga, pero ahí no dice que pidieron por los de la tierra, ¿no? O por los demás, pero está diciendo ahí que hay gente que está sufriendo en la tierra, están pidiendo, ¿no? Justicia. Entonces, pues no sé, entonces ya no sé qué evidencias quieren, ¿no? O sea, qué ejemplo exactamente quieren de que pidió exactamente por una persona en especial. Pero aquí lo que quiero que vean es que sí hay respuesta, ¿no? O sea, sí hay evidencias, sí las tenemos. Que no lo crean ellos, bueno, pues, lo siento mucho, ¿no? Pero para un católico esto es más que suficiente para creer que sí existe esa doctrina y no hay problema y Dios no entra en conflicto su mediación de Jesucristo con que un santo pida, ¿no? O haga una oración por la gente, que pues, los demás miembros de la iglesia, ¿no? Ya sea gente del purgatorio o almas aquí en la tierra. Y digo, otra cosa que también evidencia esto es esto, ¿no? Cuando Jesús tiene la transfiguración, es otro ejemplo, que ya, pues para ese entonces, ¿cuánto tiempo había pasado? De que Moisés ya había muerto y Elías también. O sea, ya estaban, eh, o sea, Jesús vino hace 2000 años, ¿fueron qué? 1400 o 1500 años antes de Cristo, fue cuando vivió Moisés. 1000 años antes fue cuando vivió David, antes de Cristo, ¿no? Entonces, digo, por ahí, por ese periodo de David,
estaba Elías, ¿no? Entonces, o sea, dense cuenta, estamos hablando de un milenio antes, o sea, y los apóstoles ven a Moisés y a Elías, o sea, pues, se entiende con sus almas, ¿no? Y aquí dice, bueno, ahí narra el suceso de la transfiguración, dice, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, ¿no? O sea que la gloria no es nada más para Dios, también para ellos. Dice, y hablaban de su partida. Entonces no están mudos y hablan, ¿no? O sea, que están muertos, pues, están cerca de Dios, hablan. ¿Hablan con quién? Con Cristo, con Dios. Y hablaban de su partida, que iba a Jesús a cumplir, o sea, en el futuro. ¿Ellos cómo saben eso? O sea, ni los apóstoles creo que sabían eso. Y eso que, o sea, los apóstoles están aquí en la tierra, obviamente están limitados en espacio y tiempo y en conocimiento, dijera San Pablo, ¿no? Son como niños, conocen como niños, saben como niños, pero va a haber un punto en que llegue la plenitud. Bueno, esa plenitud de conocimiento ya la tienen Moisés y Elías, y ahí se ve, porque ellos ya conocen quién es Jesús y qué va a ser en el futuro de la tierra, ¿no? Digo, hablando del tiempo, cómo transcurre en la tierra. De su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, entonces significa que están al tanto de lo que pasa en la tierra. Saben Moisés y Elías que Jesús todavía no cumple eso porque están al pendiente de lo que pasa en la tierra. Saben que todavía no lo cumple, pero saben que lo va a hacer, lo va a cumplir, va a ser una redención. Y eso a lo mejor ni siquiera lo sabían Pedro, ni Diego, ni Juan. Seguramente Jesús hablaba mucho con ellos, era con los que más hablaba. Y digo que seguramente no lo sabían, sobre todo por su reacción ante la muerte de Jesús, que ellos se desanimaron, andaban muy tristes, ¿no? Entonces, eh, pues eso puede sobreentender que como que no comprendieron, ¿no? El mensaje, no era pleno su conocimiento, el mensaje de Jesús cuando les digo que iba a resucitar, que vencer. Y para ellos Jesús cuando muere, pues Jesús fue vencido en la cruz hasta que resucita, ¿no? Y se dan cuenta en el error en el que estaban. Bueno, ellos no entendían eso aquí en la tierra, pero ¿quién sí ya lo entendía? Pues Moisés y Elías, que sabían que iba a ser un éxodo o una redención, porque ellos tienen una plenitud en el conocimiento que nosotros no tenemos. Eso creemos de los santos, que tienen ese conocimiento, esa plenitud, gracias al acceso que tienen a Dios, porque están más cerca a Él. Y miren, también hay otros seres celestiales por los cuales pedimos intercesión, no nada más los santos, también los ángeles son seres que también van a estar muy cerca de Dios. Ya ven que hay 9 coros angélicos, ¿no? El más cercano son ¿sí se recuerdan? Los serafines. Por eso se cree que Satanás era un serafín, ¿no? Entre serafines, querubines, tronos y así, ¿no? Hay una jerarquía también. Entonces, miren, acá, por eso, en el mismo texto que les citaba de Lucas 15, del 9 al 10, dice, ¿no? Que hay gozo delante de los ángeles. Es el mismo versículo que les cité hace rato. Delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea que también ahí los ángeles están implicados, o sea, es todo el cielo, por eso dice, ¿no? Hay un gozo en el cielo, tanto ángeles como santos. Y también por eso el católico pide la intercesión de los ángeles, ¿no? Especialmente San Miguel el Arcángel, que es el que yo creo que de los más populares, o el más popular. Ahí mismo en Apocalipsis 8, capítulo 8, verso 3 al 4, dice esto: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadir las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios. Aquí mi pregunta es, ¿por qué se necesita un ángel? ¿Que Dios no puede atender las oraciones él solo? ¿Por qué requiere un ángel que esté ahí en medio? Si el único mediador es Cristo, ¿no? Entonces aquí la pregunta que hay que hacernos, es que a veces no leemos así la Biblia, como no leemos analizando, ¿no? Los textos y la implicación que tiene esto. A lo mejor ya han leído esto, que los ángeles llevan incienso a Dios y esto. Pero aquí la pregunta es que José Juan en el Apocalipsis está viendo que en el cielo ocurre eso. Y dice que esas oraciones llegan a través de ángeles. Entonces el católico no está loco, ¿va? Cuando le pide, ¿no? A los ángeles la intercesión y que sus oraciones lleguen a través de ángeles. ¿Por qué? Porque Juan lo está viendo, ¿no? O sea, ahí está la evidencia. Y el protestante va a decir, no, es que si tú haces eso, automáticamente eres idólatra. Porque que le pides eso a un ángel, ya estás creyendo que los ángeles son dioses, ¿no? Nada que ver, o sea, pues eso es ir en contra de la escritura. Aquí Juan me dice que tal parece que las oraciones de los santos, ¿no? Se unen, como así como incienso, y los ángeles las van llevando. Bueno, está bien, ¿no? O sea, no hay problema, eso no contradice ni la mediación de Cristo, porque de hecho Cristo es el que abrió el cielo, para empezar, ¿no? Lo vimos allá en la carta de Hebreos, vimos dos pasajes que dice acerquémonos. Entonces Cristo abre el cielo
Bueno, pues ya tenemos acceso al cielo. ¿Quiénes? Pues todos los que queramos aceptar la sangre de Cristo aquí en vida, pero los que murieron y la aceptaron, murieron en gracia de Dios, ya tienen la puerta abierta a Cristo. En ese sentido, vean cómo si es el único mediador a través de esa redención que me habla ahí 1 Timoteo 2:5. ¿Por qué? Porque el último eslabón al final siempre es Cristo, ¿no? O sea, no es por sí solo un ángel, no es por sí solo San Francisco o Santa Elena o no sé quién, cualquier santo. Es gracias a Cristo que ellos tienen ese acceso, esa intercesión es por Cristo. Cristo nos abrió el cielo. No había un acceso así, ¿no? Pues tan libre hacia Dios. Era complicado con la antigua alianza. Entonces, miren, aquí dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ahí están, ¿no? Las oraciones, junto con los ángeles, todos elevan sus oraciones. Y qué bonito, ¿no? Que nosotros, eso significa que están muy unidos a nosotros y que no están muertos, que que están en gracia de Dios y nos hacen también ese favor con mucho gusto seguramente y con mucho amor porque ellos aman más, están en una plenitud en la cual nosotros estamos aspirando, ¿no? Vamos en ese camino todavía. Y miren, aquí también viene a mi mente estos pasajes en donde, por ejemplo, en el libro de Daniel, vemos que los ángeles también están al tanto de lo que ocurre en la tierra y de hecho también interceden. Dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras, yo he venido. ¿Quién? ¿Quién ha venido? Un ángel, ¿no? Dice, fueron oídas tus palabras. Dense cuenta cómo se maneja Dios. Daniel se humilla. Daniel es humilde, hace oración. Entonces, según la doctrina protestante, pacto con Dios, ¿no? O sea, no hay nadie en medio. Bueno, aquí dice el ángel que desde que fueron oídas las palabras, él fue enviado. O sea, no fue directo con Dios. Dios se vale de alguien más, un ángel en este caso. Dice, mas el príncipe del reino de paz se me opuso durante 21 días, dice, pero he aquí Miguel, ya se presenta, ¿no? San Miguel, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, es decir, en el futuro. ¿Y el ángel cómo sabe el futuro si solo lo sabe Dios? Ah, pues porque Dios comparte ese conocimiento, esa omnisciencia, también con sus seres celestiales, ¿no? Entonces, ahí están al tanto. Y dice, por ejemplo, también, esto es algo muy curioso, ¿no? Porque el protestante, solo Cristo, y es que solo Cristo, y no, y todo para él, y todo directo con él, y no hay por qué acudir, ¿no? Yo les ponía de ejemplo atrás esta analogía que ellos ponen, ¿no? De que si conoces al dueño de la compañía, dicen ellos, ¿para qué acudes a sus empleados? Mejor ve directo con el dueño, ¿no? Así anda el católico, él ya conoce a Dios, ¿para qué va con los santos? Tiene que ir directamente con Dios. Bueno, aquí yo digo, con toda la evidencia que hemos visto, entonces, ¿por qué hay un ángel en medio con las oraciones de los santos? ¿No? O sea, ¿por qué? O sea, suena bonito, eso es lo que ellos dicen, pero a la hora de leer la Biblia y la evidencia, nos damos cuenta que a Dios le gusta la mediación, Dios le gusta que haya cosas, gente implicada en medio, ¿no? O sea, ángeles o espíritus, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay Samuel, que es el que invocaron, cuando vimos a Moisés y a Elías, ¿no? Hacen ahí platicando con Jesús, ¿no? También, o sea, hay gente implicada de por medio, almas. Entonces suena interesante, les digo esto porque resulta que aquí en Lucas 22, cuando se narra que Jesús estaba en Getsemaní orando, dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. O sea, Jesús, al parecer, ahí está demostrando su parte humana, por supuesto, ¿no? Pero también es Dios. Y si Él es Dios, ¿cómo? O sea, ¿cómo necesita de un ángel? ¿O por qué? O sea, ahora resulta, ¿no? Que el protestante me quiere dar a entender es que tú no necesitas de ángeles porque tú tienes que orar directo a Dios, pero Jesús sí necesitó un ángel, ¿no? O sea, que yo soy más santo que Jesús o qué, ¿no? O soy más fuerte que Jesús. Entonces, ¿por qué Jesús sí necesita ángeles o un ángel acude a él para fortalecerle? Porque evidentemente estaba pasando un momento muy difícil. Jesús, bueno, si yo paso un momento difícil, ¿por qué yo no voy a pedir la invocación de un ángel? Que Dios me mande a un mensajero, a alguien que me fortalezca, ¿no? Eso hay que reflexionarlo. Y hay otros libros, que, por ejemplo, el de Tobías, que no lo tienen los protestantes, pero para nosotros son palabra de Dios y son evidencias también de esta intercesión de los ángeles, que es otro ejemplo muy claro. Dice, pues bien, dice,
Tobit o Tobías dice, mientras tú y Sara oraban, otra vez, ¿no? La oración de personas humildes, ¿qué pasaba ahí? Le está hablando un ángel. Yo presentaba sus oraciones ante la presencia gloriosa del Señor. ¿Y qué hace un ángel ahí metiéndose? ¿No? Si según el protestante hay que ir directo con Dios. Ah, bueno, pues aquí la Biblia, la palabra de Dios me dice que cuando yo hago oración puede haber ángeles implicados presentando las oraciones. Exactamente lo mismo que ve Juan en el Apocalipsis. Qué curioso, ¿no? Que lo estamos viendo en el Antiguo Pacto, pero Juan también en el Nuevo Testamento nos lo dice. Hay ángeles implicados llevando nuestras oraciones o las oraciones de los santos. Yo, dice, presentaba sus oraciones ante la presencia gloriosa del Señor para que Él las tuviera en cuenta. Ah, o sea, Él las presenta para que sean tomadas en cuenta. ¿Se dan cuenta cómo tiene mayor fuerza la intercesión? O sea, que está dando a entender que a lo mejor si no las presenta, pues no las toma tan en cuenta, ¿no? Pero pues gracias a que hay seres celestiales ahí, las toma en cuenta. ¿Eso qué significa? Que Dios no puede, que Dios no tiene acceso, que Dios no sabía que estaban orando. Pues sí, podemos pensar eso, humanamente hablando, ¿no? O explicando a Dios de una manera muy humana. Y, y sin embargo, estamos viendo, volviendo a la analogía de los protestantes, que los empleados o el jefe de la compañía sí requiere empleados, o le gusta, o no es que los necesite porque no puede. Claro que puede, pero a él le parece bien que los empleados estén ahí metidos, que los ángeles se metan, ¿no? Por muy bonito que suene que vayas directamente con el jefe, pero si al jefe le gusta que primero vayas con los empleados o también encomiendes tus oraciones a ellos, pues bueno, de nada sirve esa analogía, si la Biblia me está diciendo otra cosa. Entonces dice, y lo mismo hacía yo mientras tú enterrabas a los muertos. Aquella vez cuando no dudaste en levantarte y dejar servida la comida para ir a enterrar a aquel muerto, Dios me envió a ponerte a prueba. Entonces son mensajeros de Dios y le está narrando todo lo que él estaba haciendo, ¿no? A Tobías. Está diciendo. O sea que si anda al pendiente, va, desde el cielo. Dios le da el acceso que anda al pendiente de lo que pasa en la tierra. Dice, y ahora también me ha enviado Dios a sanarte. Ay, pero ¿cómo? Si el que sana es Dios, no los ángeles ni los santos. El milagro lo hace Dios. Bueno, sí, pero vean cómo se vale de instrumentos. Ahora se vale de instrumento un ángel para sanarte, lo mismo que a Sara, tu nuera. Yo soy Rafael, es otro arcángel, ¿no? Rafael, uno de los 7 ángeles que están al servicio del Señor. Fíjense que este es el pasaje en donde por eso se sostiene que hay 7 arcángeles, ¿no? Miguel, Rafael, y el otro que conocemos es Gabriel, que al menos en la escritura canónica tenemos conocimiento de esos tres. Hay un escrito apócrifo que habla de un tal Uriel, pero hasta ahí es lo que conocemos, no sabemos quiénes sean los demás arcángeles de los 7. Entonces dice, 7 ángeles que están al servicio del Señor y que pueden entrar ante su presencia gloriosa. Dice, los dos se asustaron mucho y se arrodillaron, inclinándose hasta el suelo llenos de miedo. Entonces, ahí, bueno, se entiende, ¿no? Que es Tobías y Sara los que se asustaron al oír todo esto. Dice, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, tranquilícense, alaben siempre a Dios. Dice, si yo he estado con ustedes, no fue porque yo quisiera, sino porque Dios lo dispuso. Dios dispone que los ángeles le sirvan. Son sus mensajeros y también Dios dispone eso. Entonces no es que Dios no puede, porque el protestante va a decir eso, ¿qué? ¿Por qué acudes a ángeles? ¿Que Dios no? ¿O por qué acudes a santos? ¿Es que Dios no puede? Y muchas veces hacen ese comentario. No, es que Dios lo dispone, Dios le quiere y le parece bien, aunque a los protestantes no les guste. Dicen, denle gracias a Él todos los días, alábenlo a Él. Ah, bueno, o sea, significa que el ángel también les hace conciencia de que la fuente, lo que sostiene el católico, la fuente de los milagros, la fuente del poder, de la omnipresencia, la omnisciencia, es Dios. Pero Dios dota de eso a sus ángeles y lo comparte, ¿no? Con su iglesia, que están unidos estrechamente. Y miren, hay más ejemplos de intercesión. Yo les voy a poner aquí uno, que ya sé que me van a decir los protestantes, que no es un buen ejemplo porque aquí se trata de un vivo y ellos quieren ver la intercesión de un muerto, que ya los vimos, ¿no? Vimos seres celestiales como ángeles y pues gente que habla, ¿no? Ahí en la presencia de Dios y pidiendo por los que estamos pues, en la iglesia. Pero aún así, vale la pena, porque aquí quiero bueno, que se vea o se aclare esta parte que dicen de que todo tiene que ser directo con Dios. Si no, estás pecando, ¿no? O si no, significa que si utilizas un medio, aparte de Dios, ya eres idólatra automáticamente. Entonces, por ejemplo, miren.
Aquí vale la pena reflexionar esta parte del Evangelio, que seguramente habrán leído. Cuando un centurión romano tiene un enfermo, a un siervo enfermo, dice acá, y el siervo de un centurión a quien estaba, aunque a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, o sea, se enteró que por ahí andaba Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Aquí valdrá la pena preguntarnos, ¿por qué no fue directo con Jesús? ¿Por qué envía a otros? Si él sabía que ahí estaba Jesús, ¿por qué no los envió? El protestante va a decir, miren, o sea, con tal de llevarnos la contraria, son capaces de decir, bueno, es que tenía cosas que hacer y por eso tenía sus criados y los envió, ¿no? No, no es así. De hecho, él no fue porque él no se sentía digno, y eso es lo que él dijo. Entonces, eso es lo que tienen que ver. Dice, y ellos vinieron y le rogaron. Ah, significa que yo puedo mandar a alguien para que ruegue por mí. Entonces, si Jesús es protestante, a lo mejor me va a decir, o va a decir, no, tiene que venir él directamente conmigo, ¿para qué los envía a ustedes? Jesús contestaría eso, ¿no? Tiene que venir ese centurión que venga acá y que me lo pida él personalmente, que no me envíe a nadie, porque no debe haber nadie en medio de nosotros. Así como los protestantes enseñan que nadie debe estar en medio, tú directo, con Jesús. Entonces, fíjense, que aún así, pues envió a los judíos, ancianos judíos. Se puede sobreentender que si habla de ancianos judíos, significa ancianos en el término de sabios, ¿no? Es decir, el centurión era consciente que él no era digno de ir directamente a Jesús, envía personas que sabe que son más justas que él, que sabe que son sabias, ¿no? Entonces los envía porque sabe que muy probablemente pensó que lo pueden representar muy bien ante Jesús, pero él no, porque no es digno. Eso es lo que hace un católico. Envía a un santo, a un ángel, ¿no? Que está en presencia de Dios, que es más digno a lo mejor que nosotros podemos acudir directamente con Dios. Claro que lo podemos hacer, pero acuérdense lo que leímos la vez pasada, la oración del justo puede más. Y lo vimos con un montón de versículos, cómo la oración del justo tiene más poder. Por eso el católico va a enviar a alguien, ¿no? Y esto, ¿saben qué viene a mi mente? Una anécdota que yo tuve, se las cuento rápido. Alguna vez yo platiqué con una persona que estaba muy alejada de Dios, que me decía que no creía, que tenía dudas y que no creía en Dios. Como a los 2 meses que me escribe en WhatsApp y que ve mi teléfono y que me dice, ¿cómo estás? Le digo, bien. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, oye, ¿te puedo pedir un favor? Y le digo, ajá, ¿qué? Y yo con ella platicaba siempre temas de espirituales, de Dios y así. Y esta persona era muy escéptica. No sé todavía cómo anda en la fe, pero... Y me dijo, ¿puedes orar por un tío mío? Está muy enfermo. Dice, y puede morir. Y lo que me llamó la atención es que alguien que supuestamente no es muy creyente me pidiera eso a mí, ¿no? Entonces, ¿por qué ustedes creen cuál fue la lógica de esa persona? Bueno, yo no soy digna, ¿no? O yo no estoy tan cerca de Dios como Diego sí está cerca de Dios, como Diego me habla de Dios, pues que Diego le pida, ¿no? Que es algo parecido a lo que está haciendo el centurión aquí. Ah, con esa lógica el católico también acude a los santos, ¿no? Que están más cerca de Dios. Y no puedo creer que mejor esa persona que es casi atea me lo dice a mí, lo entiende, y un protestante no entiende eso, que supuestamente es cristiano, ¿no? O sea, ahí es lo que uno debe reflexionar. Eh, entonces el protestante digo, sí, yo sé que lo entienden porque lo hacen, pero lo hacen limitadamente, ¿no? Con la gente que está en tierra. Pero si puedes acudir a alguien que está todavía más cerca de Dios, que ya está en presencia de Dios, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Entonces dicen, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea, fíjense, el centurión les edificó una sinagoga a estos sabios judíos, ¿no? Entonces, digo, así como es de cizañoso un protestante, bueno, algunos, pues no todos, capaz que aquí dicen, no, pues compró la fe, ¿no? O sea, compró a los ancianos y están, así como acusan a la iglesia, ¿no? De que porque ayudaste a la capilla de San Pedro, no, perdón, a la basílica de San Pedro, bueno, ya, Martín Lutero ya dijo que eso es lucrar con la fe, ¿no? O sea, y porque Saqueo también donó dinero y regresó dinero, entonces también, y Jesús le dijo que estaba salvado, bueno, yo creo que compró a Jesús, entonces Saqueo, ¿no? Y Jesús aceptó el soborno. Entonces dense cuenta cómo aquí también el tema material puede ser importante y no es que compres el perdón de Dios, sino que es un desprendimiento que de acuerdo a la intención de tu corazón Dios lo entiende, que sabe que es por amor y por arrepentimiento y te lo toma en cuenta como por justicia, ¿no? No es que estés comprando a Dios, no es que la iglesia, o sea, una manera, ¿no? De hacer penitencia sí era también, ayudar económicamente y lo puede seguir siendo. Obviamente va a haber gente que tenga intenciones de comprar, ¿no? El perdón. Bueno, ahí es otra cosa, es otro tema. Pero también Dios conoce el corazón de la gente. No siempre es así.
Entonces, los ancianos aquí insisten en que Jesús sane o le haga caso al centurión. Dice, es digno de esto, ¿no? Que se lo conceda. Dice, y Jesús fue con ellos. Entonces, dense cuenta cómo Jesús no los rechazó, no les dijo, no, él tiene que venir directamente conmigo. Entonces dice, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos. Entonces, otra vez envía a otros. Vean cómo el centurión no tiene ningún contacto con Jesús. O sea, directamente, siempre envía gente. Y fíjense qué es lo que les dijo, manda a otros amigos de él. Y estas personas, ¿qué es lo que le dicen a Jesús? Dice, Señor, no te molestes. O sea, mandó a decir esto el centurión. No te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Ah, entonces, por eso él no quiere ir directamente con Jesús, porque no se siente digno. Por eso manda gente. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Eso es lo que mandó a decir a través de unos amigos. Es lo que dice aquí, ¿no? Por eso los rayé, chéquenlo. Porque es que hay gente que piensa que lo dijo directamente con Jesús. Por eso dice, el centurión envió a él unos amigos diciéndole. Entonces, no fue directo a Jesús. Le dijeron sus amigos. Dice, Señor, te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Entonces, sí puede ir directamente a Jesús, pero prefiere no hacerlo porque no se siente digno. Dice, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él. Fíjense cómo Jesús no tiene contacto directo con él, es a través de la gente que le envía. Y aún así Jesús se maravilló de él. O sea, que si yo le pido aquí a Rigo, por favor, haz oración por mí, fíjate que hago esto y lo otro, y yo le digo a Rigo, por favor, dile esto a Dios de mi parte, y Rigo lo hace, llámese Rigo, llámese Areli, llámese la Virgen María, llámese San Francisco, ¿no? El santo que sea, Dios puede maravillarse de mí a través de otra persona, así como Jesús aquí lo está haciendo. Se maravilló de él. Entonces no lo rechazó Jesús, ¿va? Jesús ya acepta la intercesión de otros. Y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo, que había estado enfermo. Entonces dense cuenta cómo todo lo que empezó por mandar a sus amigos a que le hablaran a Jesús, terminó en cumplirse lo que el centurión quería, ¿no? En que se sanara su siervo. Ahora sí vamos con los difuntos. Y aquí lo que vamos a ver es el libro de Macabeos, que también es un otro libro que los protestantes no tienen, pero para nosotros es palabra de Dios. Y bueno, ahí habrá otro debate, ¿no? De por qué no tienen estos libros. Y por qué dicen ellos, no, es que seguimos el canon judío, ¿no? Y se jactan de eso. Este, pero, digo, cuando conviene, ¿no? Cuando conviene siguen la autoridad judía, cuando no conviene dicen, no, nosotros ya somos cristianos, no sé, no somos judíos, ¿no? Pero fíjense, aquí hay algo interesante em, en esto. Dice, allá ese es el segundo libro, si mal no recuerdo. Ajá, segunda de Macabeos 15. Dice, la visión era esta, ¿no? Aquí se encuentran en una visión, si mal no recuerdo, es Judas Macabeo el que ve esto. Dice, el antiguo sumo sacerdote Onías, hombre bueno y excelente. Y se supone que estaba muerto, ¿eh? Dice, de presencia modesta y carácter amable, de trato digno y dado desde su niñez a la práctica de la virtud. Estaba con las manos extendidas, orando por todo el pueblo judío. O sea, lo que ve o la visión que tiene Judas es que el anciano, un sacerdote que había vivido, que ya murió, está orando por quién? Por el pueblo judío. En otras palabras, lo que los católicos como siempre hemos dicho, interceden. Allá en el cielo, los que están más cerca de Dios, interceden por los que estamos aquí en la tierra. ¿No? Aquí, muy claro. Dice, enseguida apareció otro hombre que se distinguía por sus cabellos blancos y su dignidad. La majestad que lo rodeaba claramente indicaba que se trataba de un personaje de la más alta autoridad. Dice, Onías tomó la palabra y dijo, este es Jeremías. Entonces, aquí pongan atención porque en el contexto histórico, esta batalla de los Medes fue más o menos 200 años antes de Cristo. Es parte del antiguo pacto. 200 años antes de Cristo. ¿Isaías cuánto tiempo vivió? O Jeremías, bueno, no fueron contemporáneos, relativamente. Fue ya en el tiempo de los profetas, después de la alianza con David fue, ¿no? Entonces fue por ahí de 800 años o 400 años antes de Cristo. O sea que ya estaba más que muerto, ¿no? Jeremías. Y Sonías tomó la palabra, o sea, otro difunto, Jeremías. Este es Jeremías, el profeta de Dios,
el amigo de sus hermanos, que ora mucho por el pueblo y por la ciudad santa. Ya está muerto y sigue orando y sigue intercediendo ante Dios por los que están ahí en la tierra. En este caso aquí son los macabeos, porque los macabeos tenían esta batalla con Antíoco Epifanes cuarto, porque quería algo parecido a lo que está ocurriendo ahorita. Quieren abolir las creencias, querían destruir el judaísmo, la religión, ¿no? Como ahorita la ideología de género que destruye el cristianismo, ¿no? Entonces aquí dice que oraban mucho los profetas, ¿no? Por el pueblo. Entonces dice, Jeremías extendió la mano derecha, le dio a Judas una espada de oro y le dijo, toma esta espada santa que Dios te da, con ella destrozarás a los enemigos. Entonces le da como una bendición, ¿no? Para que continúen esa batalla en la que estaban los macabeos. Otro ejemplo de otro muerto que también anda hablando ahí con Dios, o bueno, cuando menos, eh, pues no te dice aquí que andaban durmiendo, ¿va? Como dicen los testigos de Jehová, y que algún día iban a despertar, andan al tanto de lo que ocurre. Y esta es la parábola esta del pobre Lázaro y el rico Epulón. Entonces, cuando uno medita esta situación, es una parábola que pone Jesús. Y a mí me causaba gracia un canal que estaba viendo la otra vez, un canal protestante, eh, creo que es un pastor que se llama Jaciel Rodríguez. Y el canal se llama ¿Qué dice la Biblia?, ¿no? Que yo creo que más bien debería llamarse ¿Qué es lo que dicen las interpretaciones de ese pastor?, ¿no? Porque hay muchos protestantes que le reclaman a ese pastor que la Biblia, que así no dice la Biblia, que estás mal porque así, o sea, entre ellos se pelean, ¿no? Lo que les quiero decir. Y según él da clases de Biblia, él enseña. Y me acuerdo que había un video donde decía, eh, había una parábola, no me acuerdo qué enseñanza estaba dando, y esa enseñanza él la quería sustentar con una parábola de Jesús, y para defenderse decía que las parábolas son, pues son como, en ese género, digamos que en un género literario sería como un cuento que te cuentan, ¿no? O sea, algo como un cuento es, que Jesús usaba, es una herramienta retórica para explicar una verdad de fe, una realidad. Entonces, él decía, para justificar, ¿no?, su postura y pues sus enseñanzas, decía que las parábolas, aunque son parábolas, pueden darte una luz de la verdad que está ocurriendo y de la fe y la salvación. Y me daba gracia eso porque ahí sí lo sostiene, ahí sí defiende que las parábolas importan. Pero a la hora de que tú les presentas esta parábola, ellos tratan de minimizarlo y te dicen, ay, no, bueno, sí es cierto, ahí están hablando y está intercediendo por los vivos, pero es solo una parábola, ¿qué le haces caso? Así como si Jesús ahí se hubiera inventado cualquier cosa y no nos quisiera decir nada, ¿no? Entonces, ahí vean, ¿no? La cuestión, ¿no? De cómo a veces es exaltar algunos versículos cuando hablan de lo que yo quiero que oír, eso sí los hablo y los predico y los exalto. Y cuando aquí hay versículos que parece que me contradicen, ya los minimizo de cualquier manera y digo, ah, pues era una parábola, no le hagas mucho caso. Jesús ahí nada más estaba explicando una fábula, ¿no? Pero bien, dense cuenta la verdad de fe que hay detrás de esta parábola, que algunos intentan minimizar porque precisamente habla de una intercesión de un difunto. Ahí en Lucas 16, del verso 22 en adelante, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, ya están muertos, ¿no? El seno de Abraham es un lugar, el lugar es parte, bueno, yo había leído, de acuerdo a la fuente que leí, es que ven que los judíos conocen al lugar de los muertos como el Seol, y así muchos salmos hablan de eso, ¿no? El Seol. Em, y bueno, en griego le llaman el Hades, pero viene siendo el mismo lugar, es equivalente, el lugar de los muertos. Entonces, supuestamente hay un apartado dentro del Seol, que es el seno de Abraham, donde están ahí los muertos. Ven que después Jesús predica a los difuntos, ¿no? Que son otras enseñanzas que vienen, que es apostólica. Entonces, ahí están esperando. Entonces, ellos también esperan al Mesías, igual que aquí en la tierra estaban esperando al Mesías. Entonces, vean, va al seno de Abraham, el lugar de los difuntos, ¿no? Y murió también el rico. Entonces, ya están los dos, ya están muertos. Dice, y fue sepultado. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, vean cómo el rico, él está en tormento, en el tormento, porque hay un lugar de tormento, o sea, digamos, el Seol está en el lugar de tormento, pero también está el seno de Abraham, ¿no? En el seno de Abraham no hay tormento. Digamos que es un preámbulo para entrar al cielo, ¿no? Porque, o sea, todavía no tienen esa plenitud completa, aún porque estaban esperando al Mesías, ¿no? Que vamos a ver más adelante, que Jesús ahí es el que le predica a los difuntos. Pero también está la ajena, o sea, el judío también tiene conocimiento de la ajena, y la ajena sí sería el infierno, ¿no? En donde no llegas ya ni a la presencia de Dios, es cuando eres una persona mala. Entonces, fíjense, ahí estaba Abraham, el patriarca, ¿no? Dice, y también estaba ahí el pobre Lázaro con Abraham. Entonces, esta persona ve desde el lugar de tormento el rico
los ve a los dos. Dice, y dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Aquí mi pregunta es, ¿por qué no le dijo a Dios, ten misericordia de mí? ¿Por qué precisamente va con Abraham? Eso hay que reflexionarlo, ¿no? Porque ahí habría una contradicción en la palabra de Dios, de acuerdo a la doctrina protestante, no de acuerdo a la doctrina católica. Porque la doctrina católica te dice que los justos como Abraham, como Moisés, pueden interceder en favor nuestro ante Dios. Y yo no tengo problema en pedirle misericordia o clemencia a Abraham, a San Francisco, a la Virgen María, para que oren por mí, intercedan. Bueno, pero el protestante sí tiene conflicto con eso, tiene que ser directo con Dios. Entonces, aquí, ¿por qué el rico le pide a Abraham, ten misericordia de mí, si eso solo es de Dios? ¿No? Dice, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y aquí viene algo interesante, ¿no? Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Es decir, no somos lo mismo, ¿no? Tú estás en un estado del alma diferente al mío. De manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá, ¿no? Entonces, miren, es por eso que no, eso hay que entenderlo como un estado del alma. Por eso, ¿no? Algunos teólogos dicen, es que eh, el purgatorio es un estado del alma, más es que a veces lo imaginamos como un lugar, como un espacio, y no es correcto eso porque ahí no, ya no son seres materiales, les digo, no están sujetos al espacio ni al tiempo. Entonces es como un estado del alma, porque si de verdad hubiera una barrera entre ellos, ¿cómo están hablando? O sea, si se entiende que están hablando, es porque están enfrente uno del otro. O sea, materialmente, si yo lo pienso así como cuando yo hablo con alguien, lo podría pensar así, ¿no? Sin embargo, por eso aquí hace ese énfasis Abraham, ¿no? Hay un espacio entre nosotros y nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces le dijo, por eso está justificando por qué Lázaro no puede hacer eso, ¿no? ¿Por qué no puede ir allá al lugar de tormento a darle agua, ¿no? Como dice, por el tormento que está viviendo. Entonces, dice, le dijo, te ruego. Ah, entonces hay un ruego. ¿Por qué le está rogando a Abraham? ¿No? Eso hay que preguntarnos. Es que está haciendo algo parecido a lo que cualquier persona que está viviendo un tormento, cualquier persona que está pasando una dificultad haría, acudir a un hombre justo. Y está acudiendo a Abraham porque es más justo, no está acudiendo directamente con Dios, probablemente porque en el lugar de tormento está demasiado alejado a Dios, pero hay personas más cercas a Dios. ¿Quién? Abraham y Lázaro, ¿no? Se sobreentiende que ahí está Lázaro con él, con Abraham. Dice, te ruego pues, padre, y le dice padre, ¿no? Luego dicen que a nadie hay que llamarle padre. Dice, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. O sea, le está diciendo a Abraham, por favor envíalo a la tierra. ¿Qué está haciendo? Está intercediendo. O sea, él ya está muerto y aún así está pidiendo la intercesión de ellos, que por favor vayan. ¿Por qué? Porque en la tierra hay algo malo. Tiene hermanos y quiere que testifique, ¿no? Es lo que decimos, ¿no? Que es una nube de testigos la que está ahí con Dios. Exactamente es lo que nosotros decimos los católicos. Entonces, fíjense cómo desde el tormento está pidiendo esa intercesión a estas personas, que vayan y testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Quiere que los prevengan. Y aquí pasa algo, ¿no? Que Abraham le contesta y le dijo a Moisés y los profetas, perdón, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es decir, o sea, ya dejó Dios su doctrina, ya dejó, ¿no? En ese entonces la antigua alianza. Estaba a punto ahí de concluir Jesús la nueva alianza, ¿no? Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fue a ellos de entre los muertos se arrepentirán. ¿Qué dice Abraham? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Es decir, que en este caso el pueblo judío sí tiene la herramienta, ¿no? Ya tiene la alianza, tiene a los profetas. O sea, a lo mejor lo podemos entender de un pagano que no conoce nada, ¿no? En ese entonces no conocía ni a Moisés ni a nadie. Pero ellos ya tienen a Moisés, ya tienen a todos. Deben de oírlos a ellos, ¿no? Para que ellos se conviertan. Yo digo bien a mi mente, si Jesucristo fundó una iglesia, pues ya está la iglesia, ¿no? Que fundó Cristo. O sea, ya los que estamos aquí y que ya tenemos conocimiento, en lugar de atacarla con ideologías políticas, o sea, pues ya tendríamos el deber de apegarnos a eso, ¿no? Entonces, y si Jesucristo, pues en su bien, digo, a su voluntad, fue unir una iglesia aún después ni la muerte nos iba a separar de él, bueno, hay una unidad, un cuerpo unido desde aquí en la tierra y en el cielo, ¿no?
Entonces ya tenemos demasiadas herramientas para acudir, para tener, ¿no? Ese acceso a Dios. Entonces está en nosotros también querer. Y qué bueno y qué bonito es tener una familia, que tu mamá ora por ti, que tu papá ora por ti, que tus hermanos oran por ti, que ese difunto que falleció tal vez está orando por ti, si está en gracia de Dios, o a lo mejor aunque no lo esté, pero seguramente se acuerda de ti, ¿no? Y, y va a orar por ti, y eso es algo para mí maravilloso, ¿no? Que Dios se preocupó siempre que la alianza no se rompiera ni con la muerte, ¿no? Y aún no sea un obstáculo, y ese amor se ha manifestado a través de esa oración. Entonces digo, este fue un ejemplo de cómo también pues ahí, entre el lugar de los muertos, hablan entre ellos, no están durmiendo, como dicen los testigos de Jehová. Incluso pueden comunicarse y pedir intercesión para los que están en la tierra, que es lo que ahí se manifiesta en esa parábola, ¿no? Dice otros ejemplos de intercesión. Ya los vimos, algunos, ¿no? En Apocalipsis, donde se tiene la visión del cielo. Nada me faltaba mencionar este Apocalipsis 5:8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Todos ahí están las oraciones de todos los santos en el cielo. Y por eso la Iglesia Católica usa incienso, para simbolizar esta parte, ¿no? de lo que se ve en el Apocalipsis. ¿Y por qué? Porque en la misa hay oraciones que vamos a hacer y sean elevadas a Dios. Y acá en el Apocalipsis 8:3 al 4 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios. Fíjense, de la mano del ángel, ¿no? Entonces, eh, y fíjense, para ese entonces que se escribió el Apocalipsis, Cristo ya había muerto, ¿no? Se supone que debe estar vigente eso de que lo que dicen los protestantes, según los protestantes, que dicen, es que el único mediador es Cristo, ¿no? ¿Para qué le pides a otro más? Bueno, entonces que me explique el protestante, aquí el ángel entonces le tumbó el lugar a Cristo, ¿no? Porque el ángel es el que lleva las oraciones a Dios. Entonces, ¿ahí qué pasó? ¿No? Entonces, ¿quién es el mediador? ¿El ángel o Cristo? ¿No? Y hago esa falsa dicotomía que hacen ellos, ¿no? No, pues son todos, o sea, Cristo es el último eslabón, Cristo abrió el cielo, por eso el ángel puede llevar las oraciones, porque Cristo es parte de la obra de Cristo. El que un santo interceda, un ángel lleve oraciones, es parte de la obra de Cristo, la obra que hizo Cristo, que inició y que concluye él, de la salvación. Entonces, gracias a esa obra de Cristo, existe esa intercesión. Dice el humo del incienso con las oraciones de los santos, que ahí están todas las oraciones. Y bueno, aquí repito esta parte del Apocalipsis 6:9, solo subrayando lo que ya les leí, que en el altar, ¿no? Se ven estas almas de los difuntos y claman a gran voz, o sea, ahí están hablando. ¿Hasta cuándo el Señor, ¿no? Santo y verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, yo les decía, ¿no? Y les repito, aquí se delata muy bien que sí tienen un contacto con Dios, hablan con Él y saben lo que está pasando en la tierra y saben que no ha llegado la justicia, por lo tanto están clamando esa justicia. Están pidiendo por quienes. También hay vivos que están sufriendo. Entonces, como la iglesia estaba sufriendo persecución, si lo recuerdan, en tiempos de Juan era Domiciano, el emperador Domiciano, el que estaba persiguiendo a los cristianos. Primero fue Nerón, el que mata a Pablo y a Pedro. Ya después hubo otras persecuciones y Domiciano es el que estaba persiguiendo a Juan. Y fíjense que hay veces que dicen, ¿no? Que la Iglesia Católica se inventó esta doctrina a partir de tal siglo, ¿no? Casi siempre dicen a partir de Constantino, porque como hay ciertos paganos que también piden de esa manera, seguramente es porque ahí se infiltró el paganismo en la Iglesia Católica. Y bueno, nada más mencionarles que hay, por ejemplo, hay evidencia, esta es solo una de varias que hay. Por ejemplo, el libro de Enoch, nosotros no lo consideramos inspirado dentro del canon, de- del canon que manejamos. Pero fíjense que, por ejemplo, hay la iglesia de esta, ¿cómo le llaman? Del rito a esta iglesia ya se me olvidó el nombre. Ah, los católicos, no me acuerdo si son los coptos, son los que son de Etiopía y los de Eritrea, o sea, en África. Ellos sí consideran a Enoch palabra de Dios, en su canon lo tienen. Y por ejemplo, ellos en sus liturgias leen esto, en su Eucaristía, ¿no? Dice, en el capítulo 9 verso del 1 al 3. ¿Por qué pongo este libro? Porque él es intertestamentario, es decir, probablemente se escribió un siglo antes de Cristo. Y vean que la gente de ese tiempo ya creía en la intercesión. O sea, todavía ni Cristo funda la iglesia y ya existe esa creencia. Para que vean que no es un invento de la iglesia católica. O sea, es una creencia que tenemos
fundamentada en todo lo que ya vimos, pero también es porque esa creencia también existía. Un difunto puede hacer algo por ti, especialmente si es un difunto justo, ¿no? Entonces dice aquí, entonces Miguel, Sariel, este es el libro, el apócrifo que les digo, Sariel o Uriel lo ponen, ¿no? Algunas traducciones. Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra y estaba toda llena de la injusticia y de la violencia que se cometía sobre él. Y les va a sonar mucho el Apocalipsis, algo muy parecido a lo que vio Juan. Dice, considerando esto, los cuatro fueron y se dijeron, fíjense, entre ellos están hablando, entre los arcángeles. El grito y el lamento por la destrucción de los hijos de la tierra sube hasta las puertas del cielo. Y dijeron a los santos del cielo. Los ángeles le dicen a personas santas del cielo. A ver qué les dicen. Es hora a vosotros a quienes las almas de los hijos de los hombres suplican, diciendo, llevad nuestra causa ante el Altísimo. ¿Qué están diciendo los ángeles? Están discutiendo que la gente de la tierra está haciendo oración y les están recordando a los ángeles, a estas personas santas que murieron en santidad del cielo, que lleven nuestra causa ante Dios. O es decir, están intercediendo o tienen esa capacidad de llevar las oraciones de la gente en la tierra a Dios. Nuestra destrucción ante la gloria majestuosa y ante el Señor de todos los señores en cuanto a majestad. Entonces yo sé que un protestante va a decir, no, pero esto no es palabra de Dios porque es el libro de Enoch. Bueno, sí, pero ¿estás de acuerdo que es histórico, no? Y que fue escrito. Lo único que quiero aquí evidenciar es el invento de la iglesia. Es una creencia que ya se ha mantenido, se ha tenido. Entonces también vamos a encontrar objeciones como que el simple hecho de orar ya es un acto de adoración, dicen algunos protestantes, ¿no? Y bueno, digo, ya presenté muchos versículos donde es absurdo, ¿no? Porque en ese caso sí, también serían idólatras, ¿no? Los demás, los que aquí presenté, que pidieron la intercesión de los ángeles o tenían contacto con los ángeles y llevaban oraciones. Entonces, pues serían idólatras todas las oraciones de los santos que llevan, ¿no? El libro de Apocalipsis. Eh, no, o sea, el acto de orar, de pedir, al final la oración, ¿qué es? Una petición, pedir, ¿no? O sea, yo le puedo pedir lo que sea a quien sea y eso no me convierte en idólatra. Yo le puedo pedir a mi mamá ahorita, oye, mamá, por favor, ora por mí. Y se lo he dicho alguna que otra vez, que he pasado una situación difícil. Y mi mamá ora por mí. ¿Y qué eso significa? ¿Que ya creo que mi mamá es Dios? No. Si yo le pido a María, mi madre espiritual, María, ora por mí, ruega por mí. En el rosario le decimos, ruega por nosotros. Virgen de las vírgenes, ruega por nosotros, ¿no? Todas las jaculatorias. ¿Y ya eso significa que ya es diosa automáticamente? Pues no. Entonces, la oración en sí misma no es adoración. Incluso mi amiga, la que les dije, que pidió que yo orara, ¿no? Por su tío, el que estaba enfermo. ¿Eso qué significa? ¿Que ella cree que yo soy Dios? ¿No? Según la lógica de los protestantes. No, pero ella sabe que estoy más cerca de Dios y por eso a lo mejor mi oración sirve más. Entonces, la oración en sí misma no es signo de adoración. No porque yo le ore a alguien o le pida intercesión ya significa que yo creo que es Dios. Dice, yo no estoy adorando a Dios por simple... Estaba poniendo de ejemplo. Esto digo, que yo no estoy adorando a Dios por simplemente pedirle que sane a mi mamá. Por ejemplo, es que para un protestante como ellos están acostumbrados a solo hablarle a Dios, para ellos ya, si le hablas a alguien más, digamos a alguien celestial, pues, eh, ya es como ponerlo a la par con Dios. O sea, en la mente del protestante tienen una mentalidad como de que si le hablas a un ángel o a un santo, ya estás poniendo a competirlo contra Dios, ¿no? Ya lo estás poniendo a un igual que Dios. Y no es así. Incluso el católico defiende la jerarquía en la tierra, pero también en el cielo hay jerarquía en el cielo. O sea, el que está en la cúspide, en la punta es Dios, ¿no? El Dios trino que conocemos. Y ya de ahí le siguen pues los ángeles, los santos seguramente, ¿no? Pero al final están unidos a él. Entonces, como el protestante no se enfoca en ellos, nada más se enfoca solo en la punta de esa pirámide. Entonces, si tú le hablas a alguien más del cielo, automáticamente ya lo estás poniendo ahí a competir con Dios, ya lo estás haciendo igual a Dios. Entonces, yo de hecho cuando hago oración, un ateo puede hacer oración o un agnóstico o alguien que está peleado con Dios, no sé, en algún momento difícil, ya ven que hasta el ateo ya le habla a Dios, ¿no? Si existes, por favor, ayúdame, ¿no? En esto. Entonces, eso no significa que lo reconozca exactamente como Dios. Puede ser que él crea que está hablándole, ¿no? Eh, o sea, cualquiera puede hacer oración y no precisamente ya está reconociendo a Dios como Dios, ¿no? Es a lo que voy. Entonces, cuando yo le pido a Dios, por ejemplo, por mi mamá, puede ser que ese día le pedí, pero yo después pues, no lo desconozco como Dios, ¿no? O sea, pero nada más en un momento difícil le pedí, pero en realidad no estoy convencido de que Dios exista. Lo hice nada más porque por la situación difícil, pues bueno, se prestaba la situación, me sentía desesperado y le hablé a Dios, ¿no? Pero lo demás,
a lo mejor el de más tiempo no la reconozco muy de corazón, ¿no? Que Dios exista o que Cristo sea el verdadero Dios. Entonces, por eso, por lo mismo tampoco, dice, tampoco estoy adorando a un santo si le pido que interceda ante Dios para que sane a mi mamá. O sea, ¿no? Es la misma. Dice, entonces, ¿qué es la oración al final? ¿No? Dice, es simplemente el amor y la preocupación, nada más. O sea, tenemos amor por estas personas, pues hacemos oración o pedimos intercesión. Entonces, el amor y la preocupación que tiene el cuerpo de Cristo por cada uno de sus miembros. Es lo único que hacemos. O sea, como hay amor entre nosotros, vivos o muertos, amamos a nuestros santos, los que murieron en gracia de Dios, y ellos nos aman a nosotros, oramos unos por otros. Punto. No están poniendo a competir a Dios o a los santos contra Dios, ¿no? A ver quién gana, a ver quién hace el milagro, si San Pablo o San Pedro, San Francisco contra Dios, ¿no? Como que eso se imaginan ellos, ¿no? Estamos pensando, estamos poniendo a competir. Entonces, entendemos que, bueno, lo que dice aquí, la muerte no pone fin a esto, porque Dios trasciende el poder de la muerte y la separación física. Eso creemos, los católicos. Entonces, no estamos poniendo a competir, ¿no? Esta lógica, esta manera de ver, ¿no? La intercesión, como a veces la ven los protestantes, como si nosotros pusiéramos a competir a los santos contra Dios, se me figura mucho al progresismo, ¿no? Así como que si tú eres jefe de una empresa y contrataste a un hombre, ya eres machista automáticamente, ¿no? O sea, rechazas a las mujeres y se victimizan, ¿no? Y empiezan vamos a hacer un lobby, vamos a marchar porque aquí contrataron a un hombre, ¿no? Y así me imagino al protestante, no, es que le habló al santo, no, está compitiendo contra Dios, no hay que hacer nuestra iglesia donde no le hablemos a los santos y solamente hablamos directamente a Dios. No, así los veo como muy radicales, ¿no? O sea, no son capaces de aceptar las dos cosas al mismo tiempo, en un mismo cuerpo, aceptar a los dos juntos, ¿no? Entonces es algo que viene muy seguido a mi mente cuando estudio estos temas. Digo, ¿cómo se parecen, no? O más bien los progres, ¿cómo se parecen a estas sectas, no? Así tienen un comportamiento bien sectario, ¿no? Bien radical. Y no son capaces de convivir unos con otros, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? De entender la meritocracia y decir, bueno, pues se ganó el empleo porque, no porque es hombre, sino porque pues es mejor que yo, está mejor preparado, ¿no? Bueno, pues un santo es más santo que tú, entonces pues da ese derecho de que, o sea, que se ganó de estar en presencia de Dios, como es más santo, bueno, pues encomiendo mis oraciones, que Él me ayude, ¿no? O sea, de esa manera pienso yo, como católico. Pero bueno, esto era lo que quería que reflexionáramos hasta este punto y eso fue todo. Pues como siempre, una excelente presentación. A mí se me vino a la cabeza, bueno, esto, si en alguna parte de la Biblia, y si eso es real o no, se dice o hay la posibilidad de que de que Jesús prefiera que su madre interceda por nosotros antes que los santos. Sería una pregunta. Ujú. Sí, bueno, ajá, lo dices a lo mejor porque por la diferencia entre Dulia con hiperdulia, ¿no? O sea, digamos, de la honra que hay a las criaturas de Dios, que fueron justas, ¿no? Ahí entra María. eh, ¿Por qué María destaca sobre todos los demás, ¿no? Sería como... Ajá, eh, sí, bueno, la lógica, la vez pasada que platicábamos, que les ponía de ejemplo la intercesión, por ejemplo, de Moisés por el pueblo, y que pedía que perdonara al pueblo, y Dios dijo que, le dijo, ¿no? Le contesta, yo lo haré de acuerdo a lo dicho por ti, o sea, tu dicho, ¿no? Entonces, ahí lo que uno puede ver, este, por lógica, es que Moisés es el justo en ese escenario. Entonces, eh, para ese entonces, que no existía María ni los santos, pues Moisés era por eso el profeta de profetas para ellos, ¿no? El más justo de todos. Y era su estrella dentro de todo el antiguo pacto. Moisés era como de los más queridos, ¿no? Ya después llegó David, ¿no? Que fue también otro importante. Entonces, pues era, y si tú pues platicas también con un judío, sí, como que yo creo que los que más tienen en alta estima es Moisés y David, ¿no? Los últimos profetas o los más. Entonces, digo, eso es para ellos que se quedaron en la antigua alianza, pero ya cuando llega Cristo, pues llegan otros personajes, ¿no? Ya llega el Nuevo Testamento. Entonces, para nosotros, pues Jesús en vida tuvo mucha gente muy cercana, ¿no? Entonces, de todas las personas, pues la más cercana a él, y por eso dicen la primera cristiana, pues debió ser María, porque ella lo recibió en su vientre, ella fue quien lo crió, seguramente le enseñó a hablar, o sea, yo me imagino ese escenario, ¿no? De maternidad, en donde le enseñaba sí. a caminar, le enseñaba a hablar, le cambiaba el pañal, o sea, entonces fue la primera persona y la más cercana a él.
Entonces, no es la misma cercanía la de Pedro o la de Pablo, ¿no? Que tuvieron con Jesús, que al final pues, seguramente es muy estrecha ahorita, que ya están en gloria con él, a la de María, que no nada más fue, o sea, fue en vida, pero también, ¿no? Se puede sobreentender que es en muerte. Entonces, por eso el católico siempre va a tener en alta estima a María. Aparte de que vamos a sostener el dogma de la Inmaculada Concepción, o sea, en ese caso, María, por recibir a Jesús, estarían dentro de las, pues son las únicas personas en el mundo, eh, digamos, si tomamos a Jesús en cuenta como verdadero humano, es alguien que no tenía pecado, ¿no? Y María también sería, ¿no? Alguien que no tiene pecado, de acuerdo a este dogma. Los demás sí, sí tendrían pecado, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hay una santidad mucho mayor en María que en la de los demás. Entonces, María no es por sí sola, por su propio poder que no tenía pecado, sino porque era algo que Cristo le comparte, ¿no? Una gracia que ya viene implícita, ¿no? Dentro de tener encarnado al Verbo de Dios. Entonces, digo, alguna vez un protestante decía, ¿no? Que si San Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo puede habitar entre nosotros. ¿Por qué pensar que María es inmaculada si también en nosotros puede habitar el Espíritu Santo? ¿No? Y un apologista con cierta razón decía, pero no es lo mismo que el Espíritu Santo que nunca se encarnó habite dentro de ti, a que el verbo de Dios, la figura encarnada, se encarnó dentro de ti, ¿no? O sea, con María sí hay una virtud mayor, ¿no? Que la de nosotros, que recibimos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, María sí tiene una supremacía más grande en santidad que todos los demás. Por eso la destacamos de entre todos. Y por eso a ella se le da el culto especial de hiperdulía, ¿no? Ujú, Ah, ok, muchas ujú, gracias. Y también pienso que pues somos también muy criticados por los protestantes porque yo me he fijado que hay muchísimos católicos que son muy devotos de algún santo, ¿no? Por ejemplo, San Judas Tadeo. Y lo hacen Dios, ¿eh? sí, Y creen que el que les hace los milagros es San Judas Tadeo. sí, No han entendido que solo son intercesores y hay muchísimos católicos que creen que los santos son los que nos hacen los milagros, no que es Dios el omnipotente el que hace los milagros y que ellos solo son intercesores y también por eso somos tan, pero tan criticados, porque de verdad que hay unos católicos que no, no, qué bárbaro, o sea, entonces, pues eso está muy cuestionado también, o sea, por las actitudes que muchos católicos tienen hacia los santos. sí. Digo, respecto a eso, eso lo vamos a ver, ¿eh? Más adelante, no sé si de tiempo la siguiente, pero justamente les iba a hablar de excesos que tenemos en esta doctrina de la comunión de los santos. Entonces, vamos a ver el ejemplo de Judas Tadeo. Mira, vamos a ver desde el ejemplo de la Santa Muerte, pasando por el niño Fidencio y otro curandero. O sea, entes o seres que ni siquiera son santos, pero hay católicos que los mencionan como santos, pero también vamos a ver santos que sí son reconocidos, pero se les dan cultos supersticiosos o se les rinde mucha superstición. Ejemplos, Judas Tadeo, San Antonio de Padua, San Charbel, ¿no? Y con el tema de los listones, hay varios, hay muchos ejemplos de los que vamos a ver. Y el católico también tiene la culpa de por qué los protestantes agarran esas objeciones. Y ustedes lo van a ver, que en los debates o en los diálogos, el protestante dice, bueno, sí, pero yo vi a un católico, ¿no? Y ahí es donde arruinan el debate, porque, o sea, sí está bien, pero yo también podría decir, yo vi a un protestante decir, ¿no? O sea, pero no, o sea, al final tienes que enfocarte o debatir lo que enseña la iglesia, lo que hace individualmente cada persona. A ver, a lo mejor una persona que ni siquiera está preparada, ¿no? Y ya, en base a eso estás generalizando a todos los católicos. Y sí, ¿no? O sea, eso pasa. También a veces es eso que es deshonesto, también a veces lo hacemos nosotros los católicos, ¿no? Que porque tal pastor se robó el diezmo, decimos que todos los pastores son rateros, ¿no? Y la verdad es que no es cierto, o sea, sí hay pastores honestos que creen que siguen la verdad y creen que, ¿no? Y no son rateros, ¿no? Pero tampoco no es bueno que nosotros generalicemos. Entonces, digo, vamos a ver todo eso y les voy a poner ejemplos y a lo mejor hasta se sorprenden, ¿no? Con algunas supersticiones que ya no sabían que eran supersticiones, pero para eso está la apologética. La apologética no nada más es ir contra los protestantes, muchas veces van a ver que es ir contra los católicos, ¿no? Contra los mismos católicos. Entonces, tenemos que enseñarles a que no deben poner sábilas con listones rojos, ¿no? Y poner la imagen de San Martín Caballero, que para que vendas más, ¿no? Que porque la imagen ahí le estás atribuyendo, ¿no? A la imagen o al santo un poder que bien se lo puedes pedir a Dios directamente y que Él solamente interceda por ti, pero hay gente que cree que tiene que estar ahí la imagen y la sábila, a fuerza, ¿no? Para que ya te dé la suerte que necesitas. Entonces, ese tipo de cosas, que hay un
una barrera delgada, ¿no? En ver eso, la mentalidad mágica, ¿no? A la mentalidad religiosa. Yo ya se los platicaba en los sacramentos cuál es la diferencia, porque a veces la Eucaristía se ve con una mentalidad mágica, ¿no? Pero también hay una mentalidad religiosa. Y nada más la única diferencia entre esos es que tú creas cuál es la fuente del poder. Si tú crees que la fuente en sí es la imagen de San Martín Caballero que esté colgada, que la mayoría de católicos piensan eso, ah, bueno, entonces tienes una mentalidad mágica de la comunión de los santos. Pero si tú piensas que el poder viene de Dios, aunque tengas una imagen ahí, entonces ahí no estás cometiendo ningún error. Estás bien, estás creyendo muy bien en la comunión de los santos. La fuente es Dios, pero Él solo va a interceder por ti. Esté o no esté esa imagen, ¿no? Pero no, los negocios quieren tener ahí la imagen, porque si no, no pasa el milagro. A ese es el error, ¿no? Que cometemos a veces. Gracias. Sí. Muy bien. Sí, sí, Ahora yo, aquí. Adelante. ahora yo, ahora yo quiero comentar por principio, o no digo la secta o lo que sea. Un día me dijo, es que ¿cómo es posible que el Espíritu Santo son tres personas en una? Eso es de locura. Yo dije, ¿de locura? A ver, tres personas en una. Yo soy madre, soy abuela, soy hija y soy yo misma. Eso para mí está claro. ¿Por qué no permiten que Dios sean tres personas en una? Ese es por un lado. Por el otro lado me vengo para acá. El que yo no estoy conceptuando a mis padres como unos santos, ni a mi madre, pero yo siempre sí le digo, ma, ayúdame, no me dejes, ayúdame, porque esa es mi fe. No estoy quitando el lugar a nuestro Señor, ni nada de nada. Simplemente es, mamá intercede por mí, papá intercede por mí, y nada más. Esos son mis conceptos respecto a, a que otros santos o otras cosas así. ¿Sí escucharon? Sí. Sí, sí, María Cristi. Sí, sí, Bien. escuchamos. Es que nos dejaste pensando, ¿no? Sí, fíjate, podemos entender los católicos que nos estamos formando y que lo entendemos, pero ahora sí que los católicos que no reciben ninguna formación y que están nada más, se dicen católicos y siguen una fe, ahora sí que pues ciega y malinterpretan y como decían hace rato que por eso pues somos criticados los católicos por los otros hermanos que también son católicos pero que no están formados en la fe. Entonces, pues eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, como siempre, o como escuchamos lo que dicen, que un católico confundido, pues seguro protestante, ¿no? Entonces, pues ese es el riesgo también de los que no se forman, nuestros hermanos católicos. Entonces, pues hay mucho que hacer y seguir evangelizando, seguir ayudando a nuestros hermanos confundidos también. Claro que sí. Y me da mucho gusto que no ando tan confundida. Porque te estás Para formando, mí, María Cristina. mandé. Nos estamos formando y muestra el de que estamos aquí. Exactamente. Es lo que yo te decía. Yo, Gracias a todos ustedes que ya no permitimos que nos tomen tanto el pelo. Nos llegan a tomar quizás, pero ya tenemos más armas, ya vamos teniendo más armas. Como por ejemplo, a mí me dejó así como de locura cuando, ay, oye, ¿cómo es? Tres personas en una, a ver, como es tres personas, pues mi papá fue hijo, ahora es padre y es abuelo.
Nada más así de fácil. Así, facilito. Yo solo quiero hacer ahí una precisión en esa analogía, porque Ajá. Eh, bueno, para empezar, la persona que te dijo, ¿no? Es que es imposible, y es que, ¿cómo es posible que tres sean uno? Bueno, sí, tú como eres humano y estás acostumbrado, ¿no? A que cada persona es una en sí misma, o sea, es decir, ¿no? Un ser, en su propia naturaleza, carga una persona, digo, o sea, obviamente para ti es raro, ¿no? Es extraño. Digo, entonces, para mí es una locura que Jesús haya resucitado, o sea, como un muerto resucita, ¿no? O sea, empezando desde ahí, si es una locura la Trinidad, bueno, la resurrección yo, para mí está peor, ¿no? De creerla. Entonces, y sin embargo la crees, ¿no? O sea, estás aceptando misterios. Aunque no los puedes explicar, los crees. Entonces, la Trinidad es lo mismo, es un misterio, no tienes que entenderlo exactamente, no ahorita. A lo mejor después entenderás que estés en gracia de Dios, ¿no? Entonces, a mí siempre es el factor que yo veo como hipócrita, ¿no? De que en realidad ahí lo que están haciendo es que ciertos misterios sí los acepto si a mí me gustan, ¿no? Si me conmueven como la resurrección de Cristo, pero si no los entiendo, no me los enseñó el pastor en la Biblia, entonces no los acepto, ¿no? Aunque siguen siendo misterios al mismo nivel que la resurrección. Entonces, digo, es por un lado. Por el otro, esa analogía a veces sí la ponen los unicitarios, nada más hay que ser cuidadosos, porque ahí la analogía que estás poniendo es más bien la de tener tres títulos en la misma persona, es como la que hacen los unicitarios, ¿no? Que yo soy padre, hijo, estudiante, no Ajá. sé qué, cuántas cosas, y soy la misma persona. Dicen ellos, es que Dios solo es una persona, pero con títulos diferentes, ¿no? Yo creo que ahí la analogía más precisa sería decir, este, a lo mejor que somos, por ejemplo, yo la pongo así, ¿no? En una iglesia es un solo cuerpo, ¿no? Hay pluralidad y sin embargo nunca se dice que son varios cuerpos en la Biblia, ¿no? Y somos varias personas. Ahí sí, la pluralidad, lo importante para enseñar la Trinidad es que debe haber pluralidad de personas, ¿no? Para que sea comparable con la Trinidad, ¿no? La otra es el materno, hay dos y son una sola carne, ¿no? Y son dos personas. Entonces, en Dios también hay tres personas, ¿no? Eso es lo importante, subrayar, son personas, tres personas, ¿no? Lo digo porque para un unicitario sería fácil decir, ¿ves? Estás diciendo que es una sola persona, pero con tres títulos, ¿no? O con cuatro, no sé cuántos títulos tiene, ¿no? Nada más tener esa cautela. Ajá. No, pues sí, estamos bien Tenerlo en chingados. claro nosotros. Gracias. Muy bien. Perfecto. Diana, Ujú. ¿quieres comentar algo, Diana? Adelante. Hola, pues muy cortito. Me quedo pensando que, bueno, ¿de dónde sacaron? De dónde están tan seguros que solamente puede ser esa relación tan directa con Dios? O sea, que no creen en el pecado, es decir, que los humanos pecamos y que no somos dignos para presentarnos ante Dios así directamente. O sea, como que no entiendo que no lo entiendan, ¿no? Es muy simple eso, que no somos dignos. Y que obviamente hubo personas que se ganaron, digamos, o que fueron santos y se ganaron esa santidad. Y muchísimos de ellos, si no es que la mayoría, sufrieron mucho. O sea, unos martirio, ¿no? Murieron por martirio, pero otros, digamos que su vida, si no es que la mayoría, fue muy difícil. O sea, no fue de felicidad y de gozo, sino que tuvieron que pasar por cosas muy fuertes, muy difíciles. Eso es algo que yo todavía no, ya Diego lo había explicado, la parte del sufrimiento, y sí lo creo, simplemente como que todavía no puedo entenderlo muy, o sea, sí lo entiendo porque Jesús sufrió, porque nosotros no vamos a sufrir, ¿no? Pero digo, ¿por qué solo a partir del sufrimiento se puede como generar esa expiación de culpas o como esa purificación, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, pero bueno, eso, los santos. Entonces, digo, para los católicos es muy claro porque, insisto, como que es algo que con lo que hemos crecido siempre, hemos visto en nuestras familias y es fácil de entender. Y los protestantes, no sé, o sea, como que no ven esa parte de que somos pecadores y por lo tanto no somos dignos, ¿no? De presentarnos ante Dios. O sea, no sé por qué no lo entiende, pero bueno, y insisto, o sea, con esta segunda explicación, me queda muchísimo más claro como si en la Biblia está claramente esta parte de la intercesión y de los santos. Y,
quien no lo quiera ver, pues la verdad es que es un necio, ¿no? Ese sería mi comentario. Sí, gracias. Yo dos cosas ahí que podría decir. Eso tienes razón, dices, es que, ¿por qué no? Tú como eres católica, para ti es fácil decir si somos pecadores, ¿no? O sea, porque tú sabes que cometes pecados y te confiesas. El problema es que el protestante ya se siente salvo. Ese es el problema. Ellos ya se sienten santos, ¿no? Como que la mayoría de ellos piensan, no todos, que si ya aceptaste a Cristo en tu corazón, ya nadie te quita esa salvación, ¿no? Algunos piensan eso. Algunos otros dicen, no, puedes perder la salvación, como nosotros sostenemos los católicos, ¿no? Pero aparte de eso, de ese inconveniente que puede haber, de que ya se sienten salvos y se sienten pues ya más cerca de Dios que cualquier otro, obviamente para ellos el católico es el más alejado de Dios. Entonces, la otra cuestión es que esto es una consecuencia de rechazar la iglesia. ¿Qué pasa cuando tú rechazas la iglesia de Cristo? No le das importancia y solamente te llevas tu fe tú solo con Cristo. Pues que vas a rechazar a la iglesia, vas a rechazar la unidad y vas a estar manteniendo tu solo Cristo. Y por mantener tu solo Cristo, una consecuencia es que no puedes acudir o no debieras acudir a los santos, porque todo es directo con Cristo. Entonces, si desde aquí en la tierra tú rechazas el cuerpo de Cristo, tú no vas a creer en un cuerpo de Cristo que está en el cielo. Entonces, por eso no para ti los santos no significan nada si eres protestante. Entonces, si te das cuenta una cosa, te va a llevar a la otra. Si tú aquí vas a argumentar y a sostener que tu relación es directa con Cristo, que no vas a necesitar de nadie en medio, y directo todo con Dios, entonces obviamente tampoco, digo, debería ser coherente, ¿no? En ese caso no pida la intercesión de tu pastor, ¿no? O sea, debería serlo coherente, pero ellos no son coherentes. O sea, cuando conviene, sí ahí piden intercesión de los vivos, pero no creen en el cuerpo de Cristo como nosotros creemos aquí en la tierra. Entonces solamente pedirán una oración en algún momento, pero en temas de autoridad ellos van a rechazar, ellos van, no, o van a aceptar la autoridad, quieran. Pastor fulano, me gusta cómo predica, él le hago caso. Este ya no me gustó, me voy con el otro que enseña otra cosa, ¿no? O mejor, algunos que mejor se alejan de todo eso y dicen, yo sigo la Biblia por mi cuenta, solo yo directamente con Dios. Entonces, una consecuencia de eso, de rechazar siempre la autoridad, va a ser rechazar el cuerpo de Cristo aún, allá en el cielo, ¿no? Entonces, pues, bueno, para mí sí es una consecuencia, ¿no? Entonces lo van a satanizar o estigmatizar como que eso es de los católicos, ¿no? Eso no le hagas caso, porque eso es muy católico la intercesión. Entonces, pues por eso, bueno, eso es lo que yo pienso. Eso, sí, Y es eso que, es. perdón, Adelante. sí, no, solo dos, un comentario más, muy cortito. Y es que tiene razón Diego, y como que una cosa, es como una cadena que los va llevando como a ese error, ¿no? Porque yo me creo salvo solo por la fe, ¿no? Las obras no sirven de nada. Entonces, yo solo por creer ya soy santo, ya soy un santo, ya estoy salvado, no tengo que hacer absolutamente nada, solo creer. Y por lo tanto no, no hacen nada como para, no sé si está bien dicho esto, para poder ayudar a su salvación, ¿no? Y entonces ellos creen que ya no tienen pecado. Sí, o sea, tiene sentido, tiene toda la razón, Diego. Lo tuve que decir en voz alta, una disculpa, pero para poderlo entender. Gracias. Sí, muy bien. Pues sí, la idea es aquí es que todas sus enseñanzas los van orillando a estar en contra de la Iglesia Católica, si nosotros nos fijamos y ya sabemos. Toda su doctrina es para estar en contra de la Iglesia Católica y por lo tanto, pues siempre va a haber objeciones, ¿no? Y ahí está nuestro trabajo en saber poder explicar con la Biblia y con todos los escritos que tenemos a la mano de la Iglesia, ¿no? La Iglesia de Cristo. Muy bien. Entonces yo creo que ya. Todos participamos y vámonos, ¿no? Vámonos a descansar, vamos a hacer la oración ya de salida y continuamos la siguiente semana para ir acabando este tema bien interesante, Blog. este bloque de temas. ¿Sale? Vamos a hacer la ¿Sí? oración. ¿Qué digo? La van a hacer ahí. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre Dios, por esta noche, por la presencia de tu Espíritu Santo en este curso, en esta reunión de aprendizaje que tuvimos. Ayúdanos, Padre Santo, dándonos tu sabiduría para que podamos
entender tu palabra y podamos reafirmar más nuestra fe y también para ayudar a todos los que lo necesitan, a todos estos cuestionamientos, a todas esas dudas de nuestros hermanos y hermanas que tienen. Padre Santo, bendice nuestra vida, bendice a tu iglesia, bendice a nuestras familias y bendice nuestro sueño. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Que Muy bien. descansen. Buenas Muchas noches. gracias, que descansen. Cansen. Ahí la Gracias, gracias por todo. Falta que subas la otra enseñanza, ¿va? La de la pasada. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La estás renderizando, ¿no? Ya me atrasé un poco, pero ya, ahí va. Ahí va para tener todos los bloques.